y zambúllete en este magnífico partido. El próximo viernes, en directo, la Liga Santander. Español, Las Palmas. En Gol. Sara usa el nuevo Johnson's Vitarich. Lucía no. A pesar de las agresiones externas, la piel de Sara mantiene un aspecto saludable. La de Lucía no. Enriquecida con extracto de papaya, la loción Johnson's Vitarich nutre la piel y la mantiene hidratada durante 24 horas. Así es la delicada eficacia de Johnson's Vitarich. Los fichajes desaparecen. Las estrellas desaparecen. Los patrocinadores y las marcas desaparecen. Los aficionados en los estadios desaparecen. Cuando aparece la piratería, el fútbol desaparece. No podemos asegurar que tu hija deje al batería de God Killed My Mother Again, pero al menos tenemos carnes bajas en grasa, verduritas frescas, cremas ecológicas, yogures bífidus e infusiones para que asimilarlo sea mucho más fácil. Aguantar lo inaguantable por solo 14,52. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco. ¿Este pavo? Está jamón. Con todo lo bueno del pavo y sabroso porque es jamón. Jamón curado de pavo Argal. Está jamón. Argal. Amanece con intensidad con En Vivo Lungo, el más intenso de nuestros cafés largos. Deja que cautive tus sentidos. Combina perfectamente con leche. En Vivo Lungo. Nespresso. What else? Las manchas ocurren. Y ocurren con esta facilidad. Forman parte del día a día. Pero por otro lado, se pueden eliminar muy fácilmente. Descubre Vanish Gold, el mejor quitamanchas del mercado. Elimina desde las manchas habituales hasta las más difíciles. Vanish Gold elimina más de 100 manchas. 100 manchas puestas a prueba, 100 manchas eliminadas. ¿Curiosidad por vivir nuevas experiencias? Con la app de Momondo conseguirás los mejores precios en vuelos y también tu hotel ideal. Vuelo y hotel, todo en un lugar. Momondo, tu comparador de vuelos y hoteles. Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Continúa el tiempo de descanso en el Benito Villamarín. Hemos llegado al final de la primera mitad en este duelo entre el Real Betis y la Real Sociedad, con el que arranca la jornada 26 en la Liga Santander con victoria visitante. Gana por 1-2 el cuadro donostiarra. Y con Vinconec podrás ver la Liga, la Champions y la Europa League desde donde estés. Y por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Regístrate ya en vinconec.es. Siempre es bueno tener un seguro a mano. Por eso, si te falla una selección de tu combinada, el seguro Edge de Betfair te devuelve el importe apostado en tus apuestas triples o superiores. Estés donde estés, vive la experiencia de apostar en directo. William Hill, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. Hola de nuevo, tiempo de descanso en el Benito Villamarín. De momento Real Betis 1, Real Sociedad 2 y como siempre es momento de entrar en bet365.es, que es la casa de apuestas donde siempre juegan los mejores, para conocer cómo han variado los pronósticos para este partido. Entramos en bet365 y vemos que la victoria de la Real Sociedad se paga a 1,53 por euro apostado. El empate, ojo, a 3,60, apuestas 10 euros y te llevas 36. Y la victoria, la remontada del Real Betis a 7 euros por euro apostado, siempre en bet365.es, que es la casa de apuestas donde siempre juegan los mejores y la que os permite apostar en directo durante la segunda parte del partido de Gol. De momento, Betis 1, Real Sociedad 2. A disfrutar del fútbol.
Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la liga. Nuevo Samsung Galaxy A. ¿Qué tal? Saludos de nuevo en el Benito Villamarín. Tiempo de descanso, a punto de arrancar, eso sí, ya la segunda mitad de este duelo entre el Real Betis y la Real Sociedad, con el que arranca la jornada 26 en la Liga Santander. La Real Sociedad, que ha llegado por delante al final del primer tiempo gracias a las dianas de Jon Bautista y de Xavi Prieto, contrarrestando el empate de este hombre al que vemos en la imagen junto al resto de compañeros. A Issa Mandi llegando, incorporándose a ese grupo al que animaba Joaquín Sánchez, el capitán del Real Betis. Veremos si tiene minutos en esta segunda mitad. También ya bajando esas escaleras, camino del césped, los futbolistas de la Real Sociedad, del equipo de Eusebio Sacristán, confirmando su buen hacer fuera de casa esta temporada, de momento consiguiendo un nuevo triunfo. Ya veremos si se confirma en esta segunda mitad. Natalia Arroyo, muy buenas de nuevo. Ha sido un primer tiempo de intercambio de golpes. Veremos qué nos depara esta segunda mitad. A priori parece que el mismo guión, pero habrá que verlo. Sí, ha sido una primera parte en la que las intenciones de los dos técnicos y de los dos equipos han estado condicionando ligeramente los planes de tanto de la Real cuando iniciaba el juego como del Betis. Eso nos ha abierto el escenario, nos ha llevado a un partido bastante más de área quizá de lo que nos pudiéramos imaginar, pero tanto Betis como Real Sociedad han ido teniendo capacidad de tener tramos de control que nos ha dado una primera parte en los primeros 45 minutos de altísimo nivel, 3 grandes goles y sobre todo deseo de los dos de ir arriba, no de especular. No se han medido las fuerzas, sino que han ido con todo. A ver qué lectura han hecho los dos técnicos, de qué capacidad tienen los dos equipos de seguir estando con un plan tan abierto. El Betis necesita remontar y a la Real quizá le convenga tener un poco más de pausa en algún momento, y eso igual nos da otro perfil de segunda parte, pero va a ser espectacular seguro, porque el marcador no está decidido para ninguno de los dos. Ya están los futbolistas sobre el césped y Ismael Medina, muy buenas noches de nuevo. ¿Algún cambio en alguno de los dos equipos? Buenas noches de nuevo, ningún cambio. La verdad es que lo primero es que Bautista tiene unas ganas locas de jugar este partido y después de estar durante algunos minutos, yo pensaba que no iba a aguantar. El chaval es de hierro y está aguantando, el autor del primer tanto, y tampoco hay cambios en el Betis, solo el que se produjo en la primera parte por lesión, Jonas Martín, y entró el delantero paraguayo Sanabria. Pues el partido que está a punto de arrancar ya en su segunda mitad. Ahí tenemos a Jon Bautista, que hoy estrenaba titularidad esta temporada en Liga y lo ha hecho marcando el primero del partido. Ha arrancado ya esta segunda parte, la juega la Real Sociedad, lo hace Álvaro Odriozola. Ahí con dificultades el joven lateral diestro del cuadro donostiarra. Envía hacia atrás Raúl Navas. Jerónimo Rulli, que despeja ante la presión. La buscaba de cabeza Bautista, también la perseguía Carlos Vela. El balón lo envía fuera de banda Germán Petzela. Tremenda la primera parte que hemos vivido en el Benito Villamarín. Tremendo el intercambio de golpes entre Real Betis y Real Sociedad. Y por cierto, hablando de intercambio de golpes, os recuerdo que esta noche tenemos boxeo a partir de las 11 aquí en Gol. Y también tenemos mañana un auténtico veladón desde Inglaterra, y además con presencia española, con nuestro púgil, con Andoni Gago, que va a estar ahí buscando dar el do de pecho, buscando dar el golpe en ese combate en el que se va a enfrentar al púgil galés. Mañana a partir de las 12 vemos esa tremenda velada donde es cabeza de cartel el combate entre David Haye y Tony Bellew, un combate que está paralizando el Reino Unido en estos
minutos en estas semanas y en estos últimos días. Ojo al Betis que ataca, lo intentaba Barasanach al suelo Íñigo Martínez, aparece ahí cruzándose Raúl Navas y finalmente servirá de portería la Real Sociedad. Pues no queda ninguna duda de que el partido pretende seguir con la dinámica de la primera parte. El Betis no renuncia a la presión alta, sino que casi parece que la exagere. La presencia de Sanabria hace que sea más evidente incluso esa presión con dos puntas. Es Petros, creo, el que está sobre Illarramendi, y en cualquier caso intentar condicionar a la Real desde su inicio para obligarle a hacer lo que, si puede, prefiere no hacer, que es jugar largo. Sirve de banda la Real Sociedad, la juega Issa Mandi para Germán Petzela. Se abre para recibir a Alin Tosca. Presiona Vela al central rumano del Real Betis, que la manda hacia adelante buscando a Riza Durmisi. Cometieron falta, lo hizo Odriozola sobre el lateral del conjunto verde y blanco. Ahí vemos la pugna entre ambos laterales, el diestro de la Real, el zurdo del conjunto local, y al final la falta cometida por este hombre. La servirá el propio Durmisi, o será Dani Ceballos. Pues parece más bien el 10 el que se ha preparado esa bola. Se aparta ya de ella Durmisi. Va a servir desde el costado Dani Ceballos, buscando el empate el conjunto de Víctor Sánchez del Amo. La pone Ceballos, balón rechazado. Lo va a sacar para la Real Sociedad Álvaro Odriozola, perseguido por Petros, también por Alin Tosca. Se frena Odriozola, la deja para Canales. Basculando el juego ahora hacia la derecha la Real Sociedad. Apertura de Xavi Prieto para Carlos Vela. Encarando Vela, Ceballos. El mexicano que se va de uno. El mexicano que se quiere ir de dos. De Durmisi. Con él ya no puede. Le metió el cuerpo el lateral danés. La bola se le acaba yendo a Carlos Vela. Servirá de portería Antonio Adán. Escuchábamos ahí los gritos del guardameta del Betis, y ahí vemos a Ryan Dong y a Joaquín. A los dos centrales que se abrieran, no sé si para alertarlos o para mandarles un guiño de que hicieran lo que se movieran y igual distrajeran a la Real. A veces esas cosas pasan, ¿no? Adán al final ha tirado largo y pretendía que engañasen quizá Mandi y Tosca. Atacaba de cabeza Sergio Canales ese balón, el rebote le llega a Yuri. Tocando para Íñigo Martínez, este ya con Zurutuza. Zurutuza de nuevo con Yuri. Yuri para Íñigo. Recibe a Seri Illarramendi. De primeras otra vez para Íñigo Martínez. Ojo a Rulli ahora. Tiene que despejar finalmente el guardameta argentino. La peinó de cabeza Bautista buscando a Carlos Vela. Balón atrás de Tosca para Antonio Adán, que la pone de nuevo en largo hacia adelante. La buscaba Sanabria. Se la queda Zurutuza. Bautista para Xavi Prieto. Y Yarra protege ante Dani Ceballos. Hay falta del futbolista del Betis. Bueno, no sé si va a poder, pero la Real sí que parece que tiene intenciones, sin que eso implique renunciar a ir al ataque, de calmar ligeramente sus primeras acciones, sus primeros pases. Es verdad que no enfrenta a un rival que le está acosando, que le está intentando apretar, y eso le obliga en situaciones de ruling, situaciones de presión de centrales o de Illarramendi a mandar el balón arriba. Pero la intención sí que parece que tiene un poquito más de calma que la que se veía en la primera parte. Señaló la mano de Durmisi en esa acción el colegiado. Servirá la falta el equipo de Eusebio Sacristán. La pone Carlos Vela. Atrapa a Antonio Adán, que sirve rápidamente, buscando sorprender a la contra el Real Betis. Demasiado largo el envío del guardameta verde y blanco. De cabeza cedió a Seri Illarramendi para Jerónimo Rulli. Y a la juega Yuri Berchiche. Yuri quería combinar con Canales. Recupera el Betis. Recupera Petros. Petros para Rafa Navarro. Quería devolver.
Le arrebataron la bola al lateral. Quiere salir rápidamente Sergio Canales. Ojo que va con muchos hombres la Real. Y vienen más. Canales para Xavi Prieto. Le está doblando Odriozola. El centro buscaba a Carlos Vela. El balón rechazado finalmente en defensa por parte del conjunto andaluz. Y ahora le toca al Betis. Sanabria con Petros. De nuevo el paraguayo. Continúa Sanabria. Dejando para Riza Durmisi. Este es Darko Brasanac. Ha recuperado filas la Real, otra vez escenarios de muchísima conducción, la de Canales y ahora la del Betis para llevar otra vez la acción a zona de frontal. Llegó Vela desde atrás, se llevó por delante a Darko Brasanac y tardó un par de segundos en señalar la falta al colegiado, pero al final se la pitó al mexicano. Sí, parecía incluso que no la iba a pitar. Pone el cuerpo Brasanac para que Vela, con todo ese ímpetu con el que estaba bajando a defenderle, le empujase. A pesar de intentar frenar, creo que cae en la trampa que le había trazado Brasanac. Es una falta delicada, lo sabe también Carlos Vela, porque le permite al Betis colgar el balón al área. Será Durmisi, será Ceballos, finalmente será el danés, la pone Riza Durmisi, sale con el puño por delante Rulli, ojo que le queda Petros, balón para Sanabria ahora, la reventó Sanabria. Ha habido de todo en esa jugada, en la que el primer rebote le llega a Petros, que parecía que la quería colocar, el balón tocó en un defensor, le llegó finalmente a Sanabria, que le pegó a romper. Y a todo esto, Ismael, ha quedado Petzela lastimado en esa jugada. Y pedían también los jugadores del Betis mano de Yuri. Sí, ahí la vemos, el lanzamiento de Petros y dolorido Petzela, que salen los doctores, sale el doctor Tomás Calero para intentar atender al central argentino del Real Betis. Pues ahí veíamos la repetición ralentizada de esa acción en la que Petros, que todavía sigue discutiendo la jugada con el árbitro, golpea el balón, le toca en el brazo a Yuri. Y bueno, ahí tenemos la acción controvertida. La vamos a ver repetida una vez más. Salida de Rulli. Ahí la gana Petros. Se reclama la mano, pero luego la bola le llega a Sanabria, que intenta el disparo y acaba enviando Raúl Navas a córner. Y pasan tres cosas en una misma acción. A Petzela se lo comen directamente. No veo mano de Yuri. Intenta girarse. Es verdad que más juntas no puede tener los brazos, vaya. Y lo que sí que veo es que Sanabria se duerme, no termina de ser ágil en ese intento de controlar el balón para terminar finalizando, y al final no puede rematar. Y lo que bueno, veíamos ahí a Petzela, que se retiraba momentáneamente pidiendo explicaciones por un empujón que es el que le ha costado ese tremendo golpe posteriormente. Y marcando terreno quizá, ¿no? Marcando lo que no se ha pitado ahora, pero lo que puede condicionar al colegiado para la siguiente. Y Petzela, que se ha llevado la cartulina, enseguida lo comentamos. Antes este saque de esquina, la pone Ceballos, balón cerradito. El remate se marcha desviado, se marcha fuera. Protesta la hinchada local. Servirá de portería Jerónimo Rulli para la Real Sociedad. Y hace unos instantes Ismael, mientras estábamos revisando esta jugada tan controvertida, tan polémica, veíamos el palco del Benito Villamarín, que hoy está lleno de mujeres, porque a pesar de que todavía faltan unos días para el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, hoy el Betis lo celebra ya dentro de la Semana de la Mujer bética, ¿no? Es la quinta Semana de la Mujer, por eso está el palco lleno de mujeres béticas hoy en este partido ante la Real Sociedad. La juega Carlos Vela con Asier Illarramendi. Cayó el futbolista mexicano. Intentaba ahora el 4 de la Real combinar con John Bautista. Ahí tenemos ya a Vela, que se reincorpora, pero parece que todavía dándole vueltas a esa acción anterior. Y de todo esto, ahí lo vemos en la imagen. Es maravillosa la imagen. Eusebio Está intentando enseñarle de repente en esa acción y en directo en un partido a Bautista cómo quiere que le flote con el central. La perdió David Zurutuza. Recuperó Dani Ceballos, que quería combinar con Petros, rodeado de rivales. Consigue salir muy bien de una situación muy complicada. Hay falta de David Zurutuza. Falta clara y al límite de la amarilla la pide el Villamarín.
Y ahora el que comete falta. No, irregularidad quizá en el saque, ¿no? Es Ceballos. O falta lejos de balón. Ahí lo tenemos, se le queda corta a Ceballos, aparece Vela y golpea al futbolista mexicano. Se calienta el partido, Ismael. Sí, el público protestando ahora diferentes acciones. Pedían ante cartulina para los jugadores de la Real en la falta sobre Petros y ahora protestaban esta falta que ha pitado el colegiado de Dani Ceballos sobre Carlos Vela. La ha servido ya la Real, que la juega a través de Sergio Canales. Encuentra a David Zurutuza. Ante él Ceballos, que va de un lado a otro. Yo no sé la de kilómetros que va a hacer en el partido de hoy, porque está absolutamente en todas partes. Sí, ha recibido los elogios de mucha gente, pero al final preguntado por ello también Víctor en la previa, le destacaba el momento que vive, la calidad que tiene, lo importante que está siendo para el equipo y le auguraba margen de mejora todavía, y la verdad es que en ese estado de confianza en el que está y sintiéndose importante cada día, quizá también más hoy sin Rubén Pardo, está teniendo que asumir esa doble función. Quiere seguir siendo un jugador técnicamente capaz y el que organice el juego del Betis, y no quiere quizá, o da la sensación de que no quiere que se le acuse de no comprometerse defensivamente, por eso va absolutamente con todo. Ahí vemos la acción también repetida. Con el tema de Dani Ceballos, el Betis, este jugador tiene una cláusula de 12 millones de euros. Una de las intenciones del Betis es hablar con él, ampliarle quizás el contrato y también ampliarle esa cláusula de rescisión a Dani Ceballos. Hay falta nuevamente de Ceballos sobre Carlos Vela, y hace un momento, Natalia, veíamos en esa repetición de forma clara que es lo que protestaba Petzela cuando se iba por el fondo, y es que Iyarra le empuja y ahí se come el central del Betis a Jerónimo Rulli en su salida, en la acción en la que luego se reclamó una posible mano de Yuri. En definitiva, sí, nos aclaraba qué pasaba. Queda chafado ahí con Íñigo, que termina de desequilibrarle, y cuando salta Rulli se lo lleva por delante. Muy bueno. Qué bien lo ha hecho Álvaro Odriozola. Continúa el 29 combinando con Bautista. Bautista que se da la vuelta, abriendo para la llegada de Yuri. Recorta Yuri. Yuri en la frontal. Quería devolver para Bautista. Quien reclama mano ahora es la Real Sociedad. Continúa el juego y lo hace con ese toque de Íñigo Martínez. Madre mía, ahora la maniobra de David Zurutuza. Se la quiere llevar Yuri ante Mandi, que le dice a Petzela: es tuya. Ahí aparece el argentino, la baja con el pecho. Petzela de nuevo con Mandi. Mandi para Dani Ceballos, presionado por Xavi Prieto. Balón otra vez para Petzela. La manda hacia adelante Petzela. Vemos ahí la asistencia hoy al Benito Villamarín. Casi 30.000 espectadores, 29.612. Recupera de nuevo el Betis. Mucho menos fútbol en esta segunda mitad. Mucha intensidad, el partido se está calentando, pero en cuanto a acciones decisivas en este cuarto de hora ya llevamos 2 goles en la primera parte. Sigue siendo un partido movido, intenso, emocionante, porque el marcador tampoco se ha desmarcado para ninguno, pero hay menos fútbol ahora. ¿Te parece mano lo de Mandi? Creo que es Petros, y creo que tiene el brazo bastante, no sé, Mandi estaba por ahí. No, me pareció que era mano. En cualquier caso, el futbolista del Betis, a mí personalmente no me pareció mano, porque tenía el brazo totalmente pegado. Sí que es Petros, efectivamente, ahí lo tiene pegado. Sí que es verdad que ajusta el cuerpo a intentar impedir el balón, pero hace todo lo posible por juntar brazo con torso. La juega Brasanac para el Betis, encarando a Odriozola. Brasanac apoya en Riza Durmisi. Vamos a ver si logra espacio para sacar el centro. Lo hace finalmente con la derecha. Balón rechazado por Íñigo Martínez. Le queda de nuevo al Betis. Ahí está Mandi para Rafa Navarro. Mandi de nuevo con la bola. Mandi para Navarro dentro del área. Pueden sacar el disparo. La deja para Sanabria. Balón al larguero. Insiste el Betis. La quería meter de cabeza Petros. Madre mía, qué oportunidad ha tenido el conjunto verde y blanco. Quiere otra el Betis. La pone Durmisi. Insiste el conjunto de Víctor Sánchez del Amo y acaba atrapando Jerónimo Rulli. Qué oportunidad ha tenido el Betis para empatar. Hace nada, 3 días escuchábamos a Sanabria, que celebraba su gol en la Rosaleda y decía que no estaba siendo una temporada con demasiado acierto de cara a gol. Hoy ha tenido casi 3, ¿no? Nada más entrar una que rechaza a Rulli, que la ve pasar, que prácticamente no puede rectificar. La del lío con Petzela, que tampoco termina de estar muy fino, y ahora la manda al palo.
Bueno, el Betis acercándose más al gol en esta segunda parte, pero sin fortuna. Ahí tenemos la acción repetida. Ismael, hace unos instantes te interrumpía por esta acción del Betis. Me decías que ya se preparaba Joaquín, ¿no? Sí, sobre todo la gran noticia, ¿no? Vuelve Joaquín después de mucho tiempo lesionado, de algunas semanas lesionado, y sobre todo va a buscar la calidad, ¿no? El talento de Joaquín, que va a tener media hora, y también va a salir Oyarzábal en la Real Sociedad. Pues un cambio por cada equipo que se va a producir en instantes aquí en el Benito Villamarín. Estamos ya dentro de la última media hora de partido. Sigue dominando en el marcador la Real Sociedad. Pincha la bola Zurutuza, balón para Yuri. Combinando con Asier Yarramendi, perseguido por Petros. Y Yarra, que tiene que retrasar para Íñigo Martínez. Este la envía para su guardameta, para Rulli. Rulli de nuevo con Íñigo. Dificultades para salir con el balón controlado de la Real, que sin embargo ahora parece que encuentra alguna fórmula. Pues no, balón atrás para Íñigo Martínez. La cambia toda, buscando a Odriozola en la derecha. La deja botar y ha podido, bueno, ha evitado que saliera, pero ha podido perder toda la ventaja. Raúl Navas buscaba a Vela, el rebote es para Xavi Prieto, ya la tiene Odriozola en línea de 3/4. Va a encarar Odriozola a Riza Durmisi, le acompaña Xavi Prieto por detrás, la pone Odriozola y con la rodilla despejó a córner Germán Petzela. Gestionando bien los minutos ahora la Real, teniendo claro cuál es el plan, tiene capacidad para dormir el partido a través de la posesión, es lo que pretende. No siempre puede, pero dentro de las dificultades está siendo capaz de salir con relativo control, y si entre medias va forzando córneres, eso es beneficioso para el equipo de Eusebio. Prieto con Vela. Vela para Iyarra, que la mete dentro del área. Ojo al remate de cabeza de Bautista. Para lo flojita que venía esa pelota, le imprimió mucha potencia al testarazo, ¿eh? En la penúltima acción también, en una disputa de balón, parecía que saltaba a destiempo del balón, que el balón seguía subiendo y él aún así ha querido sacarlo o disputarlo arriba, y lo ha conseguido. Es decir, tiene una potencia de salto espectacular y también potencia de giro de cuello. Íñigo, balón arriba, peina de cabeza Xavi Prieto, no va a llegar Bautista. Tengo dudas de si va a ser el sustituido, porque ahora inmediatamente después del salto le he visto también otra vez que seguía probándose con esa rodilla. Bueno, por posición parece que Canales podría ser el sacrificado, pero quizá es Bautista, y en esa línea de tener más jugadores, quizá de menos ataque, de menos área, pero más jugadores para mantener la posesión, puede ser lo que toque Eusebio. Si le sigue doliendo esa rodilla, que es muy probable que le siga doliendo, el compromiso del futbolista está siendo espectacular en el partido, porque está aguantando como un jabato. Ojo ahora al Betis. Apertura para Riza Durmisi. Encarando Durmisi, quiere meter el balón dentro del área, despeja Raúl Navas, se la va a quedar Carlos Vela, aparece sin embargo al cruce Tosca y se la lleva finalmente Brasanac. Dani Ceballos, combinando con Petros, ha abierto en la derecha Rafa Navarro, que ya recibe. El típico momento en el que el balón no sale y no pueden salir. Ojo a la diagonal de Rafa, que quiere filtrar el pase para Brasanac, recupera Yuri Berchiche, que quiere salir, continúa Yuri, mete la pierna a Mandi. Ojo que allí ha habido un despiste, parecía que nadie la iba a buscar y al final tuvo que aparecer David Zurutuza. Insiste el Betis. Navarro con Mandi, Mandi para Petros, que la deja de tacón para Sanabria. Sanabria de nuevo con Petros. Petros para Rubén Castro, Rubén que quiere buscar el hueco para el disparo. Continúa Rubén dentro del área, quiere meter la pierna a Yuri. Rubén con el centro. ¡Gol! Sanabria para el Real Betis. Vuelve a empatar el conjunto verde y blanco en esta jugada que culminó el delantero paraguayo, pero gran parte de la responsabilidad, gran parte del mérito hay que dárselo a Rubén Castro. Primero buscó el disparo, no lo encontró, se fue metiendo para adentro y al final a quien encontró fue a su compañero. Le puso el balón en la cabeza para que remachara a 1,5 metros de la portería y pusiera el empate a 2, que abre de nuevo el partido, que abre de nuevo la pelea por los 3 puntos en el Villamarín. Real Betis 2, gol de Sanabria, Real Sociedad 2. Decíamos que lo estaba buscando el Betis, se inventa un centro que no sé ni cómo consigue cargar la pierna y Rubén Castro casi sin posibilidad, y la mete en un área pequeña en la que no se sabe imponer Rulli, queda superado por el centro, y Sanabria, que ha ido ajustando, ha necesitado un remate que no consigue, otro que hace un poco lento, pero que y el siguiente que iba al palo, al final ha ido midiendo hasta encontrar el buen remate de cabeza.
Ismael, se vienen los cambios. Efectivamente, el cambio del Real Betis Balompié, se marcha Petros y entra Joaquín, que enloquecía con el gol de Sanabria, incluso se abrazaba con Víctor, y como apuntaba Natalia Canales, el hombre que se retira en la Real Sociedad, entra Oyarzábal, sigue jugando Bautista. Pues ahí está ese doble cambio, uno por equipo, entran Oyarzábal y Joaquín. No sabemos si era lo que quería ya de inicio Eusebio, o al recibir el gol cambia plan. Ha sido sorprendente en parte también que mantengan las intenciones de los dos entrenadores a pesar de lo que cambia el panorama el marcador ahora. Pues quedan algo más de 23 minutos para llegar al 90 más el añadido. Y ya te digo yo, Natalia, que ninguno de los dos se conforma con este resultado, que los dos quieren los 3 puntos. El Betis porque quiere volver a ganar en casa ante la parroquia local, y la Real Sociedad porque obviamente lo que está en juego en caso de victoria es arrebatarle, aunque sea de forma provisional y a la espera de lo que suceda con el partido del Atlético de Madrid, esa cuarta posición, esa posición de Champions, ese billete para la máxima competición europea al conjunto del Cholo Simeone. Sí, están en esa pugna. Además la Real es uno de los equipos que menos empata, o el que menos empata de la liga. Fuera de casa ningún empate de esta temporada. Eso ya nos parece un síntoma de hacia dónde puede dirigir el partido en la medida de que le queden posibilidades para hacerlo. La juega el Real Betis Balompié. Retrasa la bola Issa Mandi al no encontrar ninguna línea de pase clara para Antonio Adán. Ya la tiene Germán Petzela. La pisa el argentino, que devuelve para el guardameta de mejorada del campo. Aparece Dani Ceballos. Otra vez moviéndose por todos los sectores, ayudando ahí a liberar a uno de los 3 centrales para encontrar mejor línea de pase. A punto de recuperar Iyarra, que se ha hecho daño en esa acción en la que le quería quitar la bola a Joaquín, que bien protegió el 17 del Betis. Sanabria, que le pide a Tosca que se acerque si quiere el balón. Al final el que se tuvo que acercar fue el paraguayo. Tosca dominando con Durmisi, y ahí seguramente la acción tendría que haber sido al revés, ¿no? El que está más acostumbrado a entrar por esa banda izquierda es el lateral danés y no el central rumano. Sí, ahora, y eso me ha llevado a... No diría que no he detectado una situación de cambio de dibujo. No sé si me la he comido, pero no sé si está jugando Tosca de lateral. Bueno, Durmisi está ahí, yo creo que ha sido una cosa circunstancial. Sí. Ahí está la celebración de Joaquín de ese empate a 2 justo antes de que entrara en el terreno de juego. Raúl Navas buscando a Vela, tocando de primeras. Vamos a ver si la salva Odriozola. Sí que lo consigue el lateral de la Real Sociedad, que ya va en cara. Madre mía, Odriozola, qué jugadón de Odriozola. Se le fue largo ese último regate, esa croqueta. Pero madre mía, la cabalcada que se pegó por la banda derecha otra vez. Sí, ganando presencia. En la primera parte ha estado, no ha podido terminar de lucir, y en esta segunda parte se está encontrando más camino para subir. Suerte ha tenido el Betis del buen trabajo defensivo de Durmisi para terminar de impedirle que le saliera bien. Recupera David Zurutuza, al suelo Zuru, hay falta favorable a la Real Sociedad, reclama tarjeta Iyarra. Se queda simplemente en una falta que ha servido ya el cuadro Churi Urdín, los hombres de Eusebio Sacristán. Vela jugando con Bautista, que no puede controlar, balón rechazado, que le va a quedar a Sanabria. Le acompaña Rubén Castro. Es un 2-4. También aparece Brasanac. Sanabria con Castro. El pase para el serbio Darko Brasanac. Se queda atrás. Sin embargo, consigue rescatar ese balón el futbolista con la zamarra 22 del Betis. Ya la tiene Dani Ceballos. Este es Alin Tosca. Ganando metros el rumano. Abierto en banda izquierda el que va a recibir, Riza Durmisi. Delante de él está Carlos Vela. Durmisi, que se va hacia adentro. Continúa Durmisi y entrega para Tosca. Emparejado con Iyarra. Envía hacia atrás para Germán Petzela. Es que está volcando el Betis el juego en campo de la Real desde hace bastantes minutos ya. Joaquín para Brasanac, con dificultades para llegar a ese balón. Se tuvo que lanzar al suelo. Envió para Petzela, que la manda hacia adelante. Ahí no hay nadie. La bola directamente a los dominios de Rulli. Y desesperado Víctor, ya no porque haya salido mal el pase, sino por donde quería que estuviera Durmisi disputando ese balón. Lo que quiere es que esté exigido y ancho el equipo de Eusebio defendiendo. Lo intentaba ahora Mikel Oyarzábal por banda izquierda. Y Dani Ceballos fue el hombre que se lanzó al suelo para enviar fuera de banda ese balón.
Ahí tenemos la acción anterior de Odriozola. No termina de ser croqueta, le sale... es más un intento de despeje del jugador bético. En directo lo pareció, sí, lo cual le añadió espectacularidad a la acción del lateral. Pero en cualquier caso, si no se le hubiera ido largo el balón, tenía una oportunidad de oro para volver a adelantar a su equipo. La juega Xavi Prieto. Con Iyarra. Balón para Íñigo Martínez, que levanta la cabeza, que avanza unos cuantos metros y que deja para Yuri en la izquierda. Yuri para Oyarzábal, balón al segundo palo, Xavi Prieto y otro para el capitán. ¡Gol de la Real Sociedad! Doblete para Xavi Prieto después de esa jugada por banda izquierda. Yuri para Mikel Oyarzábal, el centro al segundo palo y de cabeza con sutileza, rematando cruzado con la testa. Xavi Prieto anota el segundo en su cuenta particular y vuelve a adelantar a la Real. Minuto 72 en el Villamarín. Betis 2, ahí vemos de nuevo el remate. Gol de Xavi Prieto, Real Sociedad 3. Y ahora nos dirá Ismael qué es lo que ha hecho Víctor. Me ha parecido que hacía un gesto diciendo 3 que nos han llegado, 3 que nos meten. Con qué facilidad la Real, que es verdad que estaba... o parecía que estaba sufriendo, que no tenía el mando del partido, que le estaba llevando atrás el Betis. Consigue una posición más o menos calmada, consigue un ataque un poco sensato, un poco de acumular jugadores. Decide bien Íñigo y abre para Yuri. Todo va muy sencillo, todo va relativamente controlado. Buen centro de Oyarzábal y llegando Xavi Prieto, que había amenazado con una ruptura previa. Y la Real vuelve a poner el partido parecido a como estaba hace 7-8 minutos. Otra vez golpea a la Real Sociedad, que vuelve a adelantarse por tercera vez ya en este partido, Ismael, en el Villamarín. Con el hombre del partido, con Xavi Prieto, que se abrazaba con sus compañeros. Vaya racha, marcó en Las Palmas el gol del triunfo y hoy aquí en Sevilla está anotando 2 goles. Enorme felicidad en la gente de la Real Sociedad, jarro de agua fría en la gente del Betis, en el público, y ese gesto que comentaba Natalia. 3, porque si a Víctor le preocupaba que el Betis defendiera bien cuando llegó, hizo esta defensa de 5, hoy está encajando 3 goles y sobre todo con ese detalle. Tosca está jugando prácticamente un central lateral, porque Durmisi está jugando prácticamente los últimos 20 minutos más de extremo que de lateral. Sí, esto, por eso digo que la línea ya no están de 5, ya no están de 3 con carrileros, sino que está Petzela mucho más abierto, Mandi casi de segundo central, Ceballos, aunque ahora está muy cerca Joaquín, como única figura, y parece la cosa más un 4-1-4-1 o 4-1-3-2, que es un poco lo que pretende, porque es cierto que tiene toda su banda izquierda estirada. Y estaba revisando datos, Natalia, Ismael, el último doblete en Liga de Xavi Prieto, hay que buscarlo hace un par de temporadas, en la 2014-2015. Y ¿sabes contra quién fue? No contra el Betis, pero contra el otro equipo de la ciudad, contra el Sevilla, eso sí, en Anoeta. Jornada 24, 22 de febrero de 2015. 2 goles de Xavi Prieto, 1 de penalti, el otro en el 89 para la victoria 4-3 de la Real ante el Sevilla. Hoy contra otro equipo sevillano, en este caso contra el Real Betis, y bastante tiempo después vuelve a anotar un doblete en Liga el capitán de la Real Sociedad. Cuando has dicho Sevilla, digo, igual es que se le da bien la ciudad, pero... No, en este caso fue en San Sebastián, pero se le da bien los equipos sevillanos en este caso. Recupera el cuadro Churi Urdin, la juega David Zurutuza. Y por ahí hay huecos, es lo que estaba diciendo Ismael. Ojo que le queda Oyarzábal, la oportunidad para la Real, que acabó desbaratando con esa recuperación Dani Ceballos. Quiere salir Brasanac. Era Rubén Castro el que trataba de controlar esa bola y finalmente se perdió por la banda. Seguirá atacando el Real Betis y va a haber un nuevo cambio, Ismael, en las filas de la Real. Va a entrar Rodríguez, hablaba Eusebio dándole instrucciones, y está buscando mucho la Real Sociedad ese perfil, porque Durmisi ya se queda muy arriba y por ahí está cayendo como en el gol Xavi Prieto, aunque tiene libertad. Carlos Vela muy abierto, y ese es el perfil por el que intenta atacar más la Real Sociedad. Sí, ahora Zurutuza de hecho ha encaminado la conducción a esa zona, porque sin el equilibrio del carrilero y encima con Tosca bastante abierto y bastante desplazado, casi como suele ser un lateral incorporado, es donde están encontrándose problemas para defender el Betis. Pues ahí está el cambio. Ahora sí es el cambio del goleador, del autor del primer tanto, de Bautista,
que hubo un momento que parecía que no iba a aguantar, pero con ese golpe en la rodilla ha aguantado, quería aprovechar su oportunidad. Ahora se marcha Bautista, el delantero, y entra Rodríguez. Bueno, Natalia, pues aquí sí que vamos a tener que ver al menos un movimiento de piezas, porque Kevin Rodríguez es lateral izquierdo, el que se va es un delantero, así que vamos a ver quién es el que se sitúa más en punta. Sí, parece que Vela o renuncia al dibujo. Fíjate, están aclarando cosas todos. Oyarzábal lo vemos yendo a la derecha, Vela arriba, y sí que parece que Rodríguez se va a hacer de extremo, ¿no? Con Yuri de lateral izquierdo, continúa como estaba Yuri Berchiche, y Kevin Rodríguez doblando ese lateral un poquito más adelante. Este es Odriozola, el lateral diestro, es un 1 contra 3. Continúa Odriozola, que tiene el apoyo de Oyarzábal por detrás. Se la entrega ahora al 18 de la Real, presionado también Oyarzábal, en este caso por Dani Ceballos. Y pueden ser dos lecturas también, la de reforzar la zona derecha defensivamente, porque Oyarzábal pueda estar más fresco de lo que ya estaba Carlos Vela, o justamente aprovechar esa frescura para terminar de rematar el partido por ese sector. Se la queda el Betis finalmente, balón arriba, buscando a Sanabria, toca de cabeza a Raúl Navas y la baja David Zurutuza, combinando con Xavi Prieto, de nuevo Zuru para Yuri Berchiche, balón largo buscando la carrera de Carlos Vela, ahí toda la ventaja es para Issa Mandi, que entrega para Antonio Adán. Y sigue el Betis con esos problemas que ha denunciado su entrenador, la dificultad de mantener 90 minutos un mismo tono. Ha estado bien, pero en un despiste siempre es muy penalizado. Muy claro ahora el agarrón de Asier y Yarramendi, que llevaba cogido desde hacía ya unos cuantos metros a Rubén Castro. Ismael, y hay tarjeta. Sí, clarísima la cartulina para el jugador de la Real Sociedad. Primero la vio Yuri, ahora la ha visto Asier Yarramendi. Sí está apareciendo, le está faltando el gol, pero fabricó el segundo. Sí se está moviendo mucho Rubén Castro. Y por parte del Real Betis, Petzela, ¿no? Es el único amonestado. Sí, efectivamente. Ha servido ya la falta del Betis, balón para Riza Durmisi, el centro al área, ojo que le queda de nuevo para el disparo a Rubén Castro, apareció Jerónimo Rulli, quiere insistir el Betis, buena parada del meta argentino de la Real, y al final ha habido falta cometida por Joaquín, tarjeta amarilla para el capitán del Betis. Pues sería la cuarta del partido, 2 para jugadores de la Real Sociedad, 2 para jugadores del Betis. Ahora la cartulina para Joaquín Sánchez. Ahí vemos el salto con el brazo extendido, golpea en el rostro a Íñigo Martínez, y ahí tenemos la acción anterior, el disparo de Rubén Castro y buena intervención de Rulli para despejar. Si antes en la primera mitad decíamos, Natalia, Antonio Adán siempre nos deja alguna buena intervención, Rulli también, sí, decisivo en este caso. ¿Y qué pasa ahora con Zurutuza? Tiene sangre. Sí. No sé en qué acción, pero... Sí, no sé, Ismael, yo la verdad no he visto qué es lo que ha ocurrido ahí con Zurutuza. No sé si tú desde abajo... No, tampoco, porque al estar en la otra parte del campo no he podido ver qué es lo que tiene Zurutuza, pero sí lo veo rodeado por los compañeros y ahora por las asistencias del conjunto de la Real Sociedad. Y en el separón están ahí conversando Joaquín con Íñigo. Es cierto que Joaquín saca el brazo, pero aparece después Íñigo. Ese salto con los brazos en modo ala lo hacen todos los jugadores. Se ha aceptado como un ejercicio de protección del mismo saltador. No me ha parecido a mí que sacase el brazo adrede para golpear a Íñigo, sino para generar ese espacio de protección para su disputa. Y es un poco lo que está, creo, intentando explicar Joaquín. El gesto de Yarra es de que puede continuar. Sí, sí, y el de Yuri también, levantando el pulgar, informando al banquillo de la Real de que con ese apósito un tanto aparatoso en la nariz que le sangra a David Zurutuza, pero en principio va a poder continuar. De momento sí está preparado para salir Esteban Granero. Veremos si es por Zurutuza o por otro compañero. Sería el tercer cambio de la Real Sociedad. Y no sé en qué acción se ha hecho daño. Bueno, normalmente el reglamento ahora permite que un jugador que necesita asistencia en una acción que ha reclamado o que ha provocado la amarilla de quien ha sido el causante de la falta, no obliga a sacar al jugador, pero no sé si tiene que ver con que va a ser el cambio o el cambiado. Sí, yo creo que va a ser el cambio. Yo creo que va a ser el cambio, Natalia, por lo que dice
la gente de la Real, es lo que están pidiendo cuando salga el balón. Ahí está el cambio, se marcha Zurutuza y va a entrar Esteban Granero. Pues con este cambio ya apura. Mira, ahí vemos bueno, lo que ha pasado es eso, un golpe tremendo que se ha llevado a la nariz en ese salto con Petzela. Ya es el tercer cambio y último, decíamos, por parte de la Real Sociedad, con la entrada de Granero y la marcha de David Zurutuza. Que no debería mover demasiado nada, más allá de la capacidad que tenga Granero de meterse en 10 minutos a la intensidad del partido. La pisa Iyarra, combinando con Xavi Prieto. Balón para Oyarzábal. Continúa Oyarzábal, mete la puntera para enviar atrás Yasser Iyarramendi. Oxigena el juego enviando para Yuri. Yuri para Kevin Rodríguez. Se interpuso en su camino Darko Brasanac, a punto de perder. Recupera sin embargo Yuri. Granero con Xavi Prieto, rodeado de 3 rivales. Que bien lo ha hecho Xavi Prieto. Abriendo ahora para Kevin Rodríguez. Perseguido por Rafa Navarro. Granero. Intentando esconder el balón la Real. Minuto 82 ya cumplido en el Benito Villamarín. Últimos 8 del tiempo reglamentario. Oyarzábal para Granero. Delante de él está Joaquín. También aparece Tosca. Granero hacia atrás para Odriozola. Y este la envía más atrás para Raúl Navas. Perseguido ahora Odriozola por Durmisi. Tiene que salir de su área Jerónimo Rulli, que la va a mandar de nuevo hacia adelante. Pelotazo hacia arriba, que peleaba Oyarzábal. También lo hace Vela, que finalmente se la queda. Es un 3-4. Ahora llegan ya más efectivos del Betis. Aparece también Yuri, que se quiere meter hasta la cocina. Recupera sin embargo Brasanac para el Betis. No fue preciso ese pase del futbolista serbio. No tiene el dominio posicional ahora el Betis que tenía en otros momentos. La afición se indigna porque lógicamente quiere que su equipo tenga balón, pero la presión ya no parece que tenga la iniciativa el Betis, sino que la está teniendo la Real plenamente con balón, y el intento de robar sigue siendo tan agresivo con el primer momento del partido, pero descompensado, tarde. Ojo, Ismael, ahí ese diálogo entre Iglesias, Villanueva y Víctor, Sí. El diálogo entre el técnico del Real Betis Balompié y el colegiado, y ahora las protestas del público en el Villamarín. Veíamos esa curiosa imagen también ahí, el futbolista del Betis que apartaba de su camino para servir de banda a Eusebio Sacristán, y el técnico de la Seca le decía, hombre, pero ¿qué haces? ¿No? No hace falta ser tan brusco. Tampoco ha perdido demasiado los nervios, ¿no? No, bueno, es un tipo muy comedido, Eusebio. En el tono ese tranquilo. Seguramente con otro hubiera tenido más problemas ahí en el área técnica del futbolista del conjunto verde y blanco. Últimos 6 ya en el Benito Villamarín. Últimos 6 del tiempo reglamentario. Servirá la Real Sociedad. Y bromean Carlos Vela y Antonio Adán. El centro de Granero, balón rechazado. La bajó con el pecho Ceballos, aparece Raúl Navas, pero cometió falta en esa recuperación el central sevillano de la Real Sociedad. Ahí tenemos la acción del 2-2 en ese momento. Este centro es alucinante. Y estaba solo Odriozola para defender a dos futbolistas del Betis. Sí, encima sin la posición ganada, cuando quiere darse cuenta que el peligroso es el que tiene enfrente, ni llega ni sé si hubiera llegado en el caso de tener el duelo más o menos ganado, porque es pequeñito el lateral. Recuperación de la Real Sociedad. Es Esteban Granero, el pirata, el que se queda con esa bola. La envía hacia atrás para Yuri. Yuri que entrega en corto para Asier Iyarramendi. Aparece Kevin Rodríguez recortando ante la presencia de Joaquín. De nuevo Iyarra. Recibe Esteban Granero. Ya en campo ofensivo la Real Sociedad. La está pidiendo Oyarzábal en la derecha, pero sigue jugando por la izquierda el cuadro Churi Urdín. Kevin Rodríguez quería combinar con Yuri. Recuperó Rafa Navarro. Despeja Germán Petzela. Consigue evitar que salga Dani Ceballos, pero el pase para Brasanac no es bueno. Nueva recuperación de la Real Sociedad. Íñigo Martínez. Le ha dolido el gol al Betis. Le ha sentado obviamente muy bien a la Real, que está siendo capaz de que prácticamente no pasen cosas. Y hay cambio, Ismael.
Ahí está el tercer cambio del Real Betis Balompié. Se marcha Brasanac y mete a Donk. En estos últimos minutos principalmente juega aéreo, una pelota arriba, por eso la salida del jugador holandés. Bueno, mete a un tipo de 1,92 m para que cace algún balón aéreo. Sí. A jugar a otra cosa, de hecho, en relación al partido del Málaga, apuntaba justamente los problemas que tuvo el Betis para defender los saques de banda, porque lo explicaba así, dicen, si de una manera un poco aislada del juego metes balones al área, es un lío para el rival. Ojo Sanabria. Estaba ya en el balcón del área, pero absolutamente rodeado de rivales. Y es lo que pretende ahora, pero al revés, ¿no? No hay falta, criterio del árbitro sobre Xavi Prieto. La juega el Betis. Balón para Rubén Castro, dentro del área. Continúa el Gran Canario. Al final se le hace de noche ante Yarramendi. Vamos a ver qué consigue sacar de ahí. Pues finalmente nada, saque de portería para la Real Sociedad. Se cumple el 87 ya en el Benito Villamarín. No va a querer iniciar, de hecho todo el mundo ya se va a la disputa aérea. La Real Sociedad, que a la espera de lo que ocurra hoy, en 12 salidas había conseguido 7 victorias y 5 derrotas. Lo comentábamos antes, es el cuarto mejor visitante de la liga en lo que va de temporada y va camino de sumar un 8º triunfo. Octavo triunfo que en caso de confirmar le situaría provisionalmente en la 4ª posición de la tabla clasificatoria en primera división en la Liga Santander, con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que juega el domingo frente al Valencia en casa, en el Calderón. Pero ojo al Valencia, que está ofreciendo mucho mejores sensaciones en los últimos partidos. Ahora también advierte el árbitro Ismael a Eusebio, ¿no? Bueno, al segundo, de hecho. No, a su segundo. Exacto. A su segundo, a Juan Carlos Andrés, que le llamaba la atención por una protesta. Pues marcando territorio. Ahí Ignacio Iglesias Villanueva, el colegiado del Comité Territorial Gallego, que está dirigiendo este partido con el que está arrancando la jornada 26 en la Liga Santander. Servirá Granero. Ojo ese balón que atacó Íñigo Martínez. No encontró portería el central de Ondarroa. El balón finalmente se perdió por línea de fondo. Y ahí vemos el movimiento de Xavi Prieto, que de inicio le ofrece una posibilidad a Íñigo. Íñigo decide, creo que mejor, abriendo para Yuri. Otro desmarque y ahí sí que está aparentemente controlado, pero aún así se la termina comiendo sin querer Tosco. Porque sí que le mira, Sí, sí, sabe que está ahí. De hecho, lo iba a comentar en el bueno, casi remate, ¿no? En el remate de Íñigo en la falta de la que venimos. La dificultad de controlar lo que te pasa por detrás. Tú controlas al final los que tienes enfrente. Si no estás bien perfilado y no te avisan o estás un poquito desatento, pues pasa lo que pasa. Servirá la falta el Real Betis, apurando sus últimas opciones de conseguir por lo menos un punto en este partido. Hay falta en ese salto sobre Raúl Navas. Bueno, y Don ha tenido cerca la jugada para la que ha salido, que es para darle una continuidad, para disputar, para saltar. Ahí tenemos el marcador y los goleadores de este encuentro, en el que el MVP es uno de los futbolistas más veteranos, más experimentados que hay sobre el césped. El capitán de la Real, Xavi Prieto, que se va a marchar con un doblete y ya veremos si sirve para darle los 3 puntos a su equipo. De momento está sirviendo Carlos Vela, combinando con Yuri Berchiche. Se abre Kevin Rodríguez en banda izquierda. Kevin jugando con Granero. Se da la vuelta el Pirata. Ojo que puede disparar. Amaga disparo. Ahora sí. Granero arriba. Creo que llegó a rozar con la punta de los dedos Antonio Adán. Va a ser saque de esquina y nos vamos a ir hasta el 94. Hace más de un cuarto de hora que la Real está gestionando muy bien estos minutos, teniendo balón donde más o menos lo quiere, gestionando todas las acciones bien, y encima si consigue finalizar y que ese finalizar implique 30-40 segundos para sacar de córner, encima lo van a sacar en corto, leyendo muy bien, muy maduro el equipo. La tiene Carlos Vela, envía para Iyarra.
Y Yarra con Granero, es que además tiene a mucho jugón ahí, a gente capaz de controlar la pelota, la Real Sociedad, de quedársela, de esconderla. Sí, no está Zurutuza, no está Canales, pero los cambios han ido acumulando elementos. Está Granero, está Yarra, está Vela, sigue Xavi Prieto. En definitiva, hay gente ahí con muchísima calidad para hacer ese tipo de juego que ahora está buscando la Real, para que vayan pasando los minutos hasta confirmar ese triunfo que ahora mismo alberga el conjunto donostiarra en el marcador. Bueno, de hecho lo decía, ¿no? Eusebio, queremos imponer nuestra idea de juego. La verdad es que el equipo la está expresando en momentos de dificultad en la primera parte ante situaciones de presión y ahora llevándola a las últimas consecuencias y haciéndola su principal arma para retener esta mínima ventaja. Es Íñigo Martínez el que conduce la bola, perseguido por Toni Sanabria. Continúa Íñigo intentando sacarle la falta al paraguayo y finalmente lo consigue. Le han ido animando seguro porque Yarra se había quedado, le protegían, sabía que él podía jugársela hasta provocar lo que ha querido, y otra vez una acción muy inteligentemente ejecutada. Quedan 2 para el final en el Benito Villamarín, ganando la Real Sociedad frente al Real Betis 2-3. Se lanzará en corto y seguir teniendo balón. Se sirve en corto esa falta, balón para Vela. Vela que continúa con el balón controlado, dejando para Xavi Prieto, y este con Granero haciendo el rondo. Ahí el equipo de Eusebio Sacristán. Sí, y Yarra. Cuando un equipo lo hace disfrutando encima y cree en ello. Ojo a Vela que entra por la izquierda, recorta Vela, levanta la cabeza. ¿A quién se la doy? ¿A quién se la doy? Continúa Vela, parecía que la llevaba pegada al pie. Y al final el centro no encontró rematador, despeja en defensa el Betis. Balón para Rubén Castro. Castro con Don, que metió la pierna, pero lo hizo levantándola demasiado y hay falta. Y veíamos ahí a Rubén Pardo siguiendo estos últimos minutos de partido desde la bocana de vestuarios y se iba para adentro. Futbolista cedido por la Real Sociedad en el Real Betis Balompié, que no ha podido disputar este encuentro, lo explicábamos antes, porque para ello el Real Betis debería haber pagado una morterada de dinero, como especifica esa cláusula de cesión por parte del conjunto Txuri-Urdin. Y que él aceptaba diciendo que la había firmado también. Ceballos consigue llevarse esa bola. Bueno, parecía que se la llevaba, reclamaba una falta que el árbitro no concede, y ahora sí que señala la de Ryan Don. Se desespera Joaquín, tarjeta para el futbolista holandés del Betis. La quinta del partido, la tercera para un futbolista del Real Betis Balompié. También la frustración, los jugadores del Betis que no llegan arriba porque está administrando, y ahora para Dani Ceballos, administrando la Real Sociedad con inteligencia los últimos minutos. Pues apuntamos también esa tarjeta para Ceballos. Bechela, Joaquín, Donki, Ceballos, amonestados en el Betis, Yuri e Yarra en la Real Sociedad. Y a todo esto alcanzamos ya el 94. Probablemente vaya a morir el partido con esta acción. Sí, porque no la van a lanzar arriba de disputar, sino que un par de pases y ya estaríamos fuera del tiempo. Sirve Íñigo Martínez, con el pecho Carlos Vela. Y termina el partido, termina el duelo en el Benito Villamarín. Lo hace con victoria visitante, lo hace con triunfo para la Real Sociedad, que se alza hasta los 48 puntos, adelanta al Atlético de Madrid. Ahora mismo en puestos Champions el conjunto donostiarra. El Real Betis de momento se queda en la 14ª posición con 27 puntos, ahora mismo con 8 de margen sobre la zona de descenso. Si miráramos los minutos que ha estado por delante, se ha adelantado hasta 3 veces la Real, ha tenido además muchísima capacidad para golpearle al Betis inmediatamente después del momento de igualar las cosas por parte del conjunto andaluz, que ha tenido tramos buenos, los ha conseguido premiar con gol, pero es verdad que ha estado penalizado en ese punto de debilidad, de fragilidad defensiva con la que ha permitido que la Real, una Real muy eficaz, pero muy madura sobre todo en el tramo decisivo de la segunda parte, pues se llevará los 3 puntos. Pues otro partido en casa que el Real Betis no consigue ganar, en el que no se hace con los 3 puntos desde el 8 de enero. En aquella victoria frente al Leganés no consigue ganar ante su afición el conjunto verde y blanco. Enseguida estamos abajo con Ismael Medina y con protagonistas. Pues con el primer protagonista, es el capitán y siempre da la cara,
La gente lógicamente con pitos. Antonio, otra derrota en casa, momento duro, ¿no? Sí, normal, ¿no? Entendemos el cabreo de la gente. Jugamos a rachas, hay momentos que parece que sí, otros que tenemos despistes inútiles y concedemos goles fáciles, ¿no? Entonces es difícil así. ¿Qué explicación le das? Porque lo comentabas, muy difícil ganar en casa encajando 3 goles. Sí, ya te digo, el equipo juega racha, ¿no? Y luego defensivamente concedemos demasiado y muy fácil, ¿no? Ellos han tirado 4 veces, creo, y han hecho 3 goles. Y sobre todo es que en la segunda derrota en casa parecía que habéis cogido un poquito de seriedad, de seguridad aquí en casa, pero de nuevo 2 derrotas consecutivas. Sí, en casa habíamos cogido una línea buena de juego, de competir, de hacer bien las cosas, pero es cierto que llevamos unas semanas que no se está haciendo bien y entendemos el enfado de la gente. ¿Se escapa el objetivo que era estar entre los 10 primeros? Bueno, queda mucho, vamos a seguir peleando por ese objetivo y bueno, veremos al final de temporada dónde estamos. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Antonio Dan, el protagonista. 2 goles y vaya racha. Xavi Prieto, ¿qué tal? Enhorabuena. Muy buena, muchas gracias. Bueno, triunfo muy importante para la Real Sociedad. Sí, porque veníamos de empatar